compañeros, compañeras, solamente esto, ahora Agustín los presenta, más allá de que, como dicen el protocolo, que sobran las presentaciones con Coqui, pero primero, la alegría de retomar después de algunas semanas el módulo aquí en la Facultad de la Militancia. Coqui, esta es una instancia de formación política que nació en el 2016, esto es hija de la etapa opositora del 2016, donde con compañeros y compañeras, uno de ellos muy importante con Juan Gianni, empezaron a impulsar la Facultad de la Militancia, y que tiene módulos de formación. Cuando hablábamos del peronismo, yo venía de tener la charla con vos en San Martín, que fuimos juntos, así que nos apareció como una muy buena opción para los compañeros y compañeras. Pero a los que no se enteraron, esta semana, para nosotros en particular, pero para todo el peronismo de Rosario, fue una semana que arrancó muy movida, muy movilizante, porque falleció una persona muy querida por todos nosotros y por todas nosotras. Una compañera militante de la corriente, Rosana Bret, que además con responsabilidades... Ahí está, Coqui, mirá. Le damos un fuerte aplauso a Rosana. Pero que además, compañeros y compañeras, del recuerdo que obviamente nos va a quedar, de la cantidad de años compartidos, alguien que principalmente, al menos yo la conocí en la campaña Scioli Presidente, me parece, ahí en el 2015 debo haberla conocido aproximadamente. Después muy comprometida, todos la recordamos, junto con, entre otras, la Piqui ahí en la parte de adelante de cada una de las marchas del 24, pero tenemos también la enorme alegría de que nos esté acompañando acá Victoria, su hija. Vicky, si te animás a pararte nomás, y te damos un fuerte aplauso de acompañamiento. Vamos, compañera, a no aflojar, vos y sus hermanos. Ella, sus hermanos, bueno, y la primera responsabilidad, como siempre, lo tienen los compañeros territorialmente más próximos, así que todos nos tenemos que hacer cargo de ellos, pero los compañeros de la seccional 16 de Tablada, ¿dónde está Juancito? Ahí está, Juancito, y todos los compañeros de ahí, nos tenemos que encargar especialmente, porque además de ser una enorme militante del peronismo, era de nuestro barrio, de Tablada, de la seccional 16, así que, bueno, compañeros, compañeras, si algo, cuando nos pasan estas cosas, ayer también falleció el compañero Eduardo Cosami, con quien fuimos del primer grupo que se arrimó a la corriente nacional de la militancia, cuando Néstor convocó a este espacio, muy poquito tiempo antes de fallecer. Néstor nos propone empezar este camino. De hecho, nosotros hacemos la primera actividad pública de la corriente el 17 de octubre del 2010, 10 días antes que fallezca Néstor. Y ahí, en una comida que hicimos en el frente de Casa Rosada, una carpa que pusimos, hicimos una comida ahí a la noche, en la víspera del 17, el 16 a la noche. Y en aquel momento Eduardo, con otros compañeros de la Ciudad de Buenos Aires, pero con esa doble pertenencia territorial a la Ciudad de Buenos Aires, pero de una enorme trayectoria en el movimiento de derechos humanos, ¿no? Después hicimos 1000 cosas juntos. La última, ahí la vi a Fernanda por allá, compartiendo y el Sapo, y obviamente con Agustín, con Leo, con Belu, con tantos compañeros y compañeras, compartiendo la gestión del Ministerio de Defensa en el área específicamente de derechos humanos, que fue una de las áreas que Milei miró con precisión para ir y destruirla. Y destruirla, ¿no? Entonces, ese era nuestro compañero queridísimo. Pero bueno, nosotros ante esto sabemos que el movimiento nacional es así. Y en un momento tenemos estas situaciones que nos tiran un cachito para abajo, pero que la única alternativa que tenemos es no solamente seguir militando, sino también seguir formándonos para seguir para adelante y para meterle con todo. Así que de mi parte nada más.
Ahora Agustín lo presenta a Coqui. Gracias a cada uno y una por estar. Bueno, muchas gracias compañeras, compañeros. Como decía Germán, ha sido una semana singularmente movilizante para todos nosotros y también, como decía Germán, los militantes nos damos tiempo para todas esas cosas, pero también sabemos que nuestro compromiso es seguir en la construcción del movimiento nacional y popular. Nosotros veníamos con toda esta serie de clases de la Facultad de la Militancia. Habíamos puesto un módulo que tenía que ver con estos 50 años de Perón y cuál era la vigencia del peronismo y de las ideas del peronismo en esta actualidad y fundamentalmente su vigencia ante los desafíos que nos planteaba un gobierno de ultraderecha en la Argentina, la primera vez que la Argentina tiene un gobierno de estas características. Y entonces el primer nombre que se nos surgió como para convocar fue el de Coqui, que todos conocen su trayectoria, pero bueno, fue senador en muchas oportunidades, gobernador también en varias oportunidades, jefe de gabinete en 2 oportunidades. Por fin encuentro a alguien que fue más cosas que yo, digamos, ¿no? Entonces eso es bastante importante. Si no, tengo que decir, bueno, fue diputado tantas veces, ministro de Defensa tantas veces, pero fundamentalmente yo creo que es uno de los dirigentes políticos con compromiso de gestión, más lúcido, con mayor cantidad de elementos para analizar la realidad que hoy nos toca enfrentar. Y digo que le agrega esa lucidez el compromiso, ¿no? El compromiso militante y la experiencia de gestión. Que la experiencia de gestión es insustituible, digamos, ¿no? Uno puede hablar de muchas cosas, pero cuando está enfrente y tiene que tomar decisiones y tiene que resolver los problemas, bueno, seguramente se incorpora una dimensión absolutamente distinta o desconocida. Y para mí además es, bueno, para todos nosotros, digamos, ¿no? Es un compañero que uno siente una corriente afectiva y que es también una alegría que esté en nuestra casa. No es la primera vez que ha venido a esta casa. No me preguntaba si es nuestra la casa. No es nuestra la casa, pero se aceptan donaciones para poder comprarla, digamos, ¿no? Pero hacemos un esfuerzo enorme para mantener el alquiler de hace muchísimos años, 2012, del 2012, que fue la primera vez que inauguramos la casa. Y Coqui siempre ha estado acompañándonos desde el lugar que le haya tocado estar. Compartí con él el ámbito de gestión de la jefatura cuando él era jefe de gabinete y yo era ministro de Defensa, un momento difícil por todo lo que sucedía en ese momento entre 2014 y 2015, ¿no? 2013, fines del 2013 hasta el 2015, principio del 2015, cuando bueno, fueron esas elecciones intermedias que perdimos, la enfermedad de Cristina, en ese momento presidenta de la Nación, bueno, se generaron una cantidad de circunstancias y ahí también, con la posibilidad de compartir la gestión, uno tiene posibilidad de acercarse muchísimo más. Pero por sobre todas las cosas agradecerte, porque sé que es un esfuerzo venirte de Buenos Aires, seguir tu rumbo Resistencia después de acá, es un esfuerzo interesante. Todo esto también nos pasa, bueno, le pasa a Germán, nos pasa y a los compañeros diputados, y nosotros que hace 20 años que estamos haciendo esto de ir y venir a Buenos Aires, digamos, ¿no? También a veces no se termina de dimensionar todo lo que significan las distancias, los kilómetros recorridos durante toda la semana. Así que también lo valoramos en ese sentido. Bueno, y todos que están acá, nosotros incluidos, estamos ansiosos de escucharte y agradecerte nuevamente. Muchas gracias, Coqui.
Muchísimas gracias, queridas compañeras, compañeros, muchísimas gracias Agustín, muchas gracias Germán, muchas gracias a todo el equipo que está aquí presente y a ustedes como militantes políticos de nuestro espacio. Muchísimas gracias por la gentileza. Vengo con María Luisa Chomea, que es diputada nacional, está Franco Sciussi, que es intendente de Pinedo, de Chaco, que ganó después de 28 años de hegemonía opositora. Una muy buena oportunidad para hacer una reflexión respecto al peronismo y su vigencia, pero desde una perspectiva geopolítica internacional. Como ustedes saben, Perón decía que la verdadera política es la política internacional. Entonces es muy importante hacer un análisis de la política internacional hoy. Y obviamente respecto a la vigencia de nuestros postulados y principios. Es muy importante remarcar que nuestros dos grandes objetivos siempre han sido la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, porque es una cuestión de extrema coherencia política. ¿De qué vale la grandeza de la patria si no existe la felicidad del pueblo argentino? Y la felicidad del pueblo argentino es que pueda tener trabajo, que pueda tener un buen salario, que pueda constituir una familia, que pueda tener acceso a una vivienda digna, que pueda tener educación de buena calidad, que pueda tener un buen sistema de salud, que pueda tener un buen sistema de seguridad social. En definitiva, de eso se trata la felicidad del pueblo. Y si hay algo que queda claro es que el gobierno de Milei atenta todos los días no solamente contra la grandeza de la patria, sino también con la felicidad de nuestro pueblo. En ese contexto, nuestras banderas históricas de soberanía política, independencia económica y justicia social se mantienen imperturbables en un escenario en donde efectivamente existen una multiplicidad de problemas. Cuando uno observa soberanía política dice que claramente nuestra democracia la verdadera democracia es aquella en la que el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. Y nosotros tenemos una doctrina política. La doctrina política es la que promueve el equilibrio entre el individuo y los derechos del individuo y la comunidad. En ese contexto, claramente, la independencia económica está entrelazada con los principios doctrinarios desde el punto de vista económico. En ese contexto, la economía para el justicialismo es un tema clave, porque lo que nosotros propiciamos es que el capital debe estar al servicio de la economía y esta debe estar al servicio del bienestar social. Y por supuesto la justicia social es una bandera absolutamente inalterable. Frente a los libertarios que propugnan eliminar la justicia social como un principio y como un valor, nosotros lo sostenemos de una manera muy clara, porque la justicia social corresponde decir que es darle a cada quien lo que le corresponde por derecho. Entonces, me parece que estos dos grandes objetivos, las tres banderas históricas y la doctrina, tanto en lo político, en lo económico y en lo social, constituyen claramente lo que significan los postulados filosóficos, ideológicos, doctrinarios y teóricos del justicialismo a 50 años, claramente de esta celebración que estamos haciendo. Entonces, me parece que es importante remarcar lo siguiente. Primero y principal, nosotros entendemos que la filosofía que inspira al peronismo es simple, práctica, popular, profundamente humanista y profundamente cristiana. Esto de simple y práctico es porque enseña a obrar, y es simple porque nace de las entrañas mismas del pueblo. Y en ese concepto nosotros tenemos las virtudes que se establece en nuestra doctrina y nuestra filosofía de vida, porque el peronismo, el justicialismo esencialmente es una filosofía de vida que se nutre de valores que son esenciales. Por eso es muy importante discutir los conceptos que están hoy en boga. La libertad. La libertad, nosotros no negamos la libertad individual. Lo que decimos es que la libertad tiene que ser solidaria, en el marco de una comunidad organizada, en donde nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Entonces, nuestro concepto de libertad está directamente emparentada con la igualdad. No hay una persona libre si no tiene igualdad de oportunidades para propender a la justicia social, por una razón muy sencilla: si no tiene la única libertad que los liberales creen que existe, que es la libertad de morirse de hambre. Y nosotros entendemos que la libertad es un concepto que debe ineludiblemente generar la satisfacción de las necesidades materiales, las necesidades espirituales, porque nuestra concepción filosófica es que somos obviamente cuerpo y alma, mente, espíritu, cuerpo, alma. En consecuencia, esa es nuestra concepción filosófica desde el justicialismo. Por eso a mí me parecía interesante remarcar algunas cuestiones de política internacional
que hoy forman parte de la agenda. Fíjense que el discurso del presidente Milei en Naciones Unidas quiebra un principio histórico de neutralidad en la política exterior de la República Argentina. Ni otros gobiernos, inclusive de facto, se atrevieron a tanto. En ese contexto, no involucrarse en conflictos que no nos corresponden involucrarnos es parte de una premisa de autonomía y soberanía, porque los principios inmanentes de la política exterior del justicialismo han sido claros y elocuentes. Primero, el respeto irrestricto a la igualdad jurídica de los Estados. Segundo, el principio de la autodeterminación de los pueblos. Tercero, el principio de integridad territorial. Esto obviamente tiene que ver con la defensa estricta de nuestra soberanía en las Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur y obviamente en el sector antártico argentino. ¿Y esto por qué? Porque es necesario entender básicamente las políticas que siempre el justicialismo siguió en términos de diseño de política internacional. La República Argentina, es necesario entender esto, desde la reforma borbónica de Carlos III con el Virreinato de Río de la Plata en 1776, el territorio tenía 5,6 millones de kilómetros cuadrados. Cuando uno observa la configuración del 12 de octubre de 1880, cuando asume Julio Argentino Roca como presidente de la República en ese momento, con todas las vicisitudes de lo que significó efectivamente campaña al desierto, genocidio, etcétera, etcétera, se llega a conformar 2,8 millones de kilómetros cuadrados, o sea, la mitad de lo que era el territorio del Virreinato, que involucraba Paraguay, Bolivia, la República Oriental del Uruguay. Y es importante remarcar eso porque finalmente, desde el año 1810 al año 1880, la ocupación territorial efectiva era equivalente prácticamente a 1,4 millones de kilómetros cuadrados. O sea, era la mitad del territorio de superficie terrestre y la mitad de lo que era el Virreinato del Río de la Plata. Y todo eso en un periodo efectivamente cercano a 100 años. 100, 200, 300 años cuando uno lo toma en proyección. Entonces, lo que quiero transmitir es por qué la geopolítica internacional es importante y por qué la política internacional es importante. Primero porque Argentina siempre ha sido visualizado como un país continental, terrestre. Pero quiero darles algunos indicadores que son importantes. Primero, nosotros tenemos 2,8 millones de kilómetros cuadrados de superficie terrestre, pero tenemos 2,8 millones de kilómetros cuadrados de superficie marítima. Por lo tanto, tenemos dos territorios equivalentes, uno por tierra y otro por mar. A su vez, Argentina es un país bioceánico, por una razón muy sencilla, porque también tiene una extensión en el territorio antártico, de manera tal de que si sumamos 2,8 más lo que significa la Antártida Argentina y la porción estratégica y de soberanía, equivale a 3,7 millones de kilómetros cuadrados. ¿Qué significa esto? Bueno, la superficie marítima implica para nosotros pérdidas relativas por ejercicio irregular de soberanía equivalente a 2.600 millones de dólares por año. Y esto también tiene mucho que ver con los problemas que implica tener un ejercicio soberano en términos de estrategia de poder. Los principios de no intromisión en asuntos internos de otros países, de autodeterminación de los pueblos, de igualdad jurídica de los estados, también está vinculado a alianzas estratégicas que tienen que ver con la posesión común de base territorial. Ejemplo, el Tratado ABC, que oportunamente Perón impulsó con Ibáñez y Getúlio Vargas, era Argentina, Chile y Brasil. Pero a su vez también es necesario observar que la historia determina que el Acta de Chapultepec, en el año 1945, y después claramente la intromisión, porque después de la conferencia de Río de Janeiro en 1942, el Acta de Chapultepec en 1945, y después la declaración de la guerra al eje por parte de Argentina, del gobierno de Farrer, tiene ciertas connotaciones de funcionamiento en dos conflictos estructurales en el siglo XX en el mundo. Pero lo que es importante es entender los valores de la política internacional hoy. Hoy, si uno toma efectivamente la agenda internacional, debería poner énfasis en algunos puntos. Primero, el problema de la insatisfacción democrática o de la tensión democrática. Existe un colectivo predominantemente de jóvenes
y de mujeres que obviamente se sienten no representados desde el punto de vista descriptivo y metodológico en el ejercicio del poder político en democracia. Porque tenemos desigualdad de género y tenemos claramente falta de oportunidades para los jóvenes en la inserción del mercado de trabajo y obviamente en términos de salarios. Entonces, si uno toma esa consideración, toma claramente el problema de la tensión democrática y toma el problema de la insatisfacción democrática. Hoy la democracia liberal es un problema de debate en el mundo. ¿Y eso qué significa? Desde el justicialismo nosotros nos planteamos que la democracia liberal tiende a un individualismo metodológico, a la libertad individual, a satisfacer las necesidades individuales, pero a no generar claramente equidad social, distribución justa y equitativa del ingreso y justicia social. Nosotros propugnamos democracia social. Y la democracia social claramente en la agenda internacional hoy tiene que resolver tres cuestiones. Primero, igualdad y libertad. Y ahí voy a darles algunos indicadores. ¿Saben cuánto hoy los números recientes de Oxfam, que es una organización no gubernamental con sede en Oxford, que tiene una red de cerca de 70 organizaciones no gubernamentales en el mundo, publica, como siempre en cada escenario de Naciones Unidas, algunos indicadores. El 1% de la población mundial concentra lo que el 95% restante concentra. Es importante remarcar que 10 compañías, corporaciones económicas multinacionales, hoy concentran 20 billones de dólares, con B. El Producto Interno Bruto Mundial, o sea, el valor monetario de los bienes y servicios que se producen en un año, es equivalente a 100 billones. 29% de eso lo tiene Estados Unidos, 18% lo tiene China. La convergencia con paridad del poder adquisitivo determina que en los próximos, de acá al 2030 probablemente China sea la primera potencia mundial. Para que tengan una idea, 10 empresas con sede en Estados Unidos tiene el mismo Producto Interno Bruto que China en valores nominales, que es la segunda potencia del mundo. Una empresa que es BlackRock, fondo de inversión, Larry Fink, tiene 10 billones de dólares. Nvidia oscila siempre entre 2,3, 3 millones, Google. O sea, estamos hablando de que las corporaciones económicas superan claramente los países soberanos en capacidad de incidencia. Y ya no decimos de Argentina, usted calcule. La República Argentina tiene más o menos 630.000 millones de dólares, depende de cómo se calcule. Una empresa de esta son varias veces la República Argentina. O sea, la capacidad de incidencia en las políticas son tremendas. Segundo tema, así como tenemos un problema de tensión entre libertad e igualdad, entre representación y representatividad, entre legalidad y legitimidad. O sea, hoy la democracia liberal es meramente formal. Claramente la gente no se siente representada, por una razón muy sencilla, porque finalmente esa democracia formal de carácter liberal representa solamente a las corporaciones más ricas y poderosas. En definitiva, la gente considera que no es una democracia popular, que no es una democracia social, sino que es una aristocracia representativa de intereses que no son los del pueblo. Y esto es lo que nosotros vinimos a cambiar en la historia argentina el 17 de octubre de 1945 y tenemos que ser capaces de cambiar a partir del día de hoy y para siempre. El anarcosocialismo nació con el segundo tema clave es la proliferación de la carrera armamentista y el peligro de un conflicto bélico nuclear a gran escala. ¿Saben cuántos son, más o menos se estima? Son cerca de 12.000 ojivas nucleares en el mundo. Son pocos países los que tienen bombas nucleares. Estados Unidos, China, Corea del Norte, Rusia, Pakistán, India, Israel, se supone. Bueno, el problema central es que
el nivel y la magnitud de un impacto de guerra nuclear sería catastrófico para la humanidad. Ahora bien, ¿saben cuánto se gasta en carrera armamentista por año estimativamente? 2,5 billones de dólares. O sea, 2,5% del Producto Interno Bruto Mundial. ¿Saben lo que se tiene que invertir para resolver los problemas de vivienda, agua potable, salud pública, educación, fibra óptica, pavimento, rutas, etcétera, en el mundo? 10 billones de dólares. O sea, ¿saben cómo uno resuelve los problemas de vivienda en el mundo? Con 1,7 billones de dólares. O sea, invirtiendo mucho menos de lo que se invierte por un año en la carrera armamentista, que sirve para destruir, en definitiva podríamos financiar para construir. Y lo más grave, la carrera armamentista está financiada siempre por los mismos. Ustedes saben cómo funciona este negocio, que es dramático. O sea, las guerras son provocadas por propaganda colectiva, por acciones y armamentos que están financiados para grupos terroristas, que ellos mismos los inventan. Entonces, inventan los grupos terroristas, le proveen armas, destruyen los países y ellos vienen después para reconstruirlos. Con lo cual ganan haciendo las armas, vendiendo las armas, destruyendo y reconstruyendo. La verdad es que no les parece mucho, diría yo, sería la pregunta del millón. Entonces, esto es dramático porque esto que Oxfam determina, que en el año 1987, 1.000 ricos en el mundo concentraban el 3% de los activos financieros totales. Hoy ya lo concentran esos 1.000 ricos 17% de los activos financieros totales. Y es interesante recordar que de los 100 billones con B, magnitud de plata, hoy eso es lo que se denomina economía real del Producto Interno Bruto. Pero la economía simbólica, de derivados, son 350 billones de dólares. O sea, 3,5 veces más apalancado. Por lo tanto, el riesgo de crisis financiera siempre está latente por la volatilidad del precio de los activos financieros. Entonces, hay un problema terrible en materia de desigualdad, de concentración y del poder monopólico y hegemónico de las grandes corporaciones económicas. Entonces, tenemos un problema de insatisfacción y tensión democrática, tenemos un problema de la carrera armamentista, tenemos un problema de las desigualdades de carácter estructural, pero también tenemos un problema de cambio climático. La perspectiva de llegar a 2,5 grados de incremento en la temperatura promedio del planeta es también un motivo de agudización de las desigualdades. Porque, ¿quiénes son los más afectados del cambio climático? Naturalmente, son los más afectados del cambio climático los pobres y los países más pobres. Y eso significa claramente consecuencias nefastas, porque eso significa quedarse sin casas, quedarse sin cultivos. El nivel de hambruna o de inseguridad alimentaria medido por FAO anualmente pasa que 200 millones de personas de 8.130 millones de personas en el mundo padecen hambre, y padecen inseguridad alimentaria cerca de 1.000 millones de personas. O sea, significa que no consumen todas las calorías necesarias, que tienen un problema de cobertura de esas calorías y que efectivamente no saben si van a poder cumplir efectivamente las comidas diarias o cotidianas. En un mundo de 8.130 millones de personas, que cerca de 1.000 millones de personas tengan inseguridad alimentaria, que cerca de 2.100 millones de personas no tengan acceso a condiciones sanitarias, que cerca de 2.500 millones de personas no tengan agua potable, que cerca efectivamente de 1.700 millones de personas no tengan viviendas dignas, que a su vez en la población cerca de 4.500 millones de personas trabajan, pero 1.000 millones solamente son formales, el resto son informales, por lo tanto tienen salarios malos, o bajos, o insuficientes, y sistemas previsionales absolutamente endebles. Entonces, todos estos problemas que decimos, insatisfacción democrática, cambio climático, carrera armamentista, conflictos bélicos nucleares, desigualdades de carácter estructural, y obviamente el impacto de la informalidad laboral, forma parte de un modelo que es
claramente extractivista y a su vez es un modelo de agudización de las desigualdades en materia estructural. Entonces, es muy importante remarcar, por ejemplo, que hoy hay 16 conflictos bélicos latentes y que desde 1945 a la fecha, los sucesivos conflictos de carácter regional y, a su vez, de carácter focalizado, han provocado la muerte de 100 millones de personas. Y que, en definitiva, si uno toma el mapa de los conflictos, toma, primero, Israel, jamás. ¿Saben cuánto significa hoy allí? 42.000 palestinos muertos y cerca de 100.000 heridos. El ataque y los problemas del sur del Líbano, bueno, eso puede provocar definitivamente un efecto expansivo de cerca de 100.000 personas. Los conflictos que están en la zona del Sahel, que es la África subsahariana, allí, en extremos de este a oeste, definitivamente es parte más importante, porque es parte de los territorios que fueron colonizados por los europeos. Por ejemplo, Francia tenía ahí un interés extraordinario en la provisión de cobalto y uranio, porque uranio era la fuente de abastecimiento, efectivamente el insumo crítico para la provisión de energía nuclear, que es la base de su provisión energética. Y así puedo decir, desde oro, plata, hasta los productos de carácter alimenticio. Entonces, todo lo que significa los graves conflictos que se experimentan en toda la zona del Sahel, desde Somalia, pasando por, y también el tema de Kenia y otros lugares, que son muy significativos, pero también los hutíes con Yemen, porque ahí afecta el tema del Mar Rojo, digamos. Eso sería bueno tener un mapa, pero yo siempre a todos les digo, el problema del mapa mundial, en el estrecho de Malaca, donde están Singapur, donde está Malasia y donde está Indonesia, ahí circulan entre 80 y 100 millones de barcos por 80.000, 100.000 barcos por año. El segundo lugar de mayor nivel de funcionamiento es todo lo que es el estrecho de Dequer, digamos, del mar de Azov, Mar Negro, Dardanelos, Bósforo, para ir al Mediterráneo y salir al Atlántico. En eso son 40.000 barcos anuales. Pero en el canal de Panamá son 16.000. O en el canal de Suez, en el Mar Rojo, que ahí está, es un gran conflicto, y son entre cerca de 100 barcos día, pero efectivamente pueden ser muchos más, depende de los niveles de circulación. El Mar Báltico al norte, o el Mar del Norte. O sea, el mundo, o el estrecho también, que es muy importante, que es el estrecho de Taiwán y el conflicto de Taiwán-China. Ahí circula cerca del tercio del comercio mundial. De los 10 puertos más importantes del mundo, 7 son chinos. De los 10 aeropuertos más importantes del mundo, 5 son estadounidenses. Por lo tanto, el transporte es marítimo, fluvial, por toda la red de ríos, Rin, Danubio en Europa, etcétera, Yangtze en China, puedo citar Río San Lorenzo, etcétera, los redes lagos en Estados Unidos, pero definitivamente la red fluvial, la red marítima, la red de transporte aéreo es lo que configura lo que se denomina el costo asociado a la producción. Entonces, si ustedes observan, ¿cómo se hace hoy los niveles de servicios? Tienen aplicaciones y las aplicaciones tienen taxis, remises, etcétera, etcétera. Listo, o sea, hay una central que administra la percepción de un ingreso determinado en algún lugar del mundo, que no sabemos dónde está. El nivel de sistema de flete, fluvial, marítimo, de transporte terrestre, todo está imbrincado sobre un esquema muy práctico. En el mundo, el 100% de la superficie del mundo es 510 millones de kilómetros cuadrados. El 70% es agua, todo océano. El 30% es tierra. Del agua, solo el 3% es agua dulce. Por eso la disputa sobre la tenencia de agua dulce. ¿Por qué? Porque el agua dulce sirve para producción agrícola, ganadera y sirve para consumo humano. Cerca del 1% de la humanidad, del agua potable, dulce, existente, lo consume la humanidad. El costo de desalinización de agua salada es extremadamente elevada para garantizar la provisión que efectivamente requieren las personas. Y obviamente también la producción de animales, y obviamente todo el desarrollo de la producción de alimentos. Para que ustedes tengan una idea precisa,
el 29% de la superficie agrícola y el 27% de la superficie forestal del mundo, el 9% es superficie cultivable. ¿Saben cuánto es eso? 1.400 millones de hectáreas. ¿Saben cuál es el país de mayor número de hectáreas producidas en el mundo? Estados Unidos, 162 millones de hectáreas. ¿Saben cuánto significa la agricultura en el Producto Interno de Estados Unidos? 0,9%. ¿Saben cuánto es la industria? 19%. ¿Saben cuánto es el servicio? 60%. ¿Saben lo que es el servicio? Es todo el tema finanzas y internet, etcétera, 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 etcétera. O sea que ellos dominan geopolíticamente el mundo a partir de eso. Pero eso está en disputa hoy. Porque de las 44 tecnologías más importantes hoy de punta en el mundo, 37 son dominio chino y 7 dominio estadounidense. Por lo tanto, estamos asistiendo a transiciones aceleradas. Nosotros surgimos como movimiento peronista de la mano de nuestro líder Juan Domingo Perón con la irrupción del 17 de octubre de 1945 que el pueblo rescata a su líder, el Día de la Lealtad Popular. Pero antes ocurrieron algunas cosas. Había un departamento de trabajo en el año 1907, pero el 28 de noviembre de 1943, un señor que se llamaba Juan Domingo, efectivamente dijo, denme a mí la dirección del departamento de trabajo. Y yo voy a jerarquizar después fue secretario de Trabajo, fue ministro de Guerra y fue vicepresidente de la Nación. Pero también, una cosa muy importante, condujo el Consejo de la Posguerra. Y el Consejo de la Posguerra tuvo, él decía, dos cosas, preparación humana y preparación técnica. La preparación humana logró con la irrupción del 17 de octubre de 1945, o sea, formó predicadores y realizadores que provocaron una revolución en paz. Y después tuvo la parte técnica, que fue, a través de Figueroa, etcétera, tener el plan quinquenal 1, el plan quinquenal 2, el plan trienal, el modelo argentino para el proyecto nacional el 1 de mayo del año 1974. Y nos dejó una doctrina, una filosofía y formas de ejecución. Es muy importante esto, porque así como siempre Perón decía, es una filosofía simple, práctica, popular, profundamente humanista y profundamente cristiana, también nos dejó las 20 verdades. Y una de las verdades modificó, para un peronista no hay nada mejor que para otro peronista, dijo, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Y generó las condiciones para abrazar a su más acérrimo opositor, que fue Ricardo Malvin. Y es importante remarcar lo siguiente, porque yo quiero desmitificar todas las estupideces que dicen nuestros opositores de nosotros. Por ejemplo, nuestros opositores dicen que nosotros gobernamos 70 años. Eso no está en ningún registro porque no es cierto. Entonces es importante remarcar desde 1853, son 170 años al año 2023. 170 años, ¿sí? Del año 1853. Y es importante remarcar lo siguiente. Para llegar a la Constitución de 1853, quiero hacer una breve historia. 1810, primera Junta de Gobierno, 25 de mayo. 18 de diciembre, Junta Grande. 1811, primer triunvirato. Segundo triunvirato. Tercer triunvirato fallido. Directorios, 6 directores. Congreso de Tucumán, empezó en marzo y en julio declara la independencia en 1816. Antes, Asamblea del año 13. Constitución fallida de 1819, 1826. Pero a su vez también, Tratado de Venegas, Cuadrilátero, Pacto Federal. A su vez tuvimos la Batalla de Caseros en 1852. En 1859, la de Cepeda. Antes tuvimos la de Cepeda entre Rondó y obviamente acá Stanislao López Ramírez, pero es interesante remarcar que se terminó en 1820 la Autoridad Nacional. Después, 1820-1853, una transición de 33 años con autoridad delegada en Provincia de Buenos Aires, pero sobre la base de 3 premisas que fueron claves para la organización del país. El tema de los recursos aduaneros, el tema de la libre navegación de los ríos interiores y a su vez también la administración portuaria. Esas 3 disputas, desde el punto de vista de la concepción federal, fueron parte de la historia. Y después, bueno, lo que pasó en 1861, la batalla de Pavón. En 1860, y ahí otra vez la recomposición entre lo que fue el Acuerdo de San Nicolás, el Pacto de San José de Flores y naturalmente, de nuevo, Estado de Buenos Aires vuelve a la Confederación y en ese contexto se conforma efectivamente nuevamente la transición entre 1862 a 1880. Bien,
Lo que me parece a mí que es importante remarcar es que de 170 años de historia, de 1853, 111 gobernaron ellos. 111. Nosotros gobernamos 41. Y es importante remarcar que nosotros ganamos 10 elecciones en la historia política argentina. 10 elecciones. Perdimos 4. Y en 2 hubieron golpes de Estado. En 1955 y en 1976. Es importante que nosotros aportamos a la historia los héroes y los mártires. Que desde Juan José Valle, en 1956, y los fusilamientos, hasta lo que significó la historia, pero es una historia nuestra, violenta, en términos de defensa de los intereses y la soberanía nacional. Pero es importante porque a veces uno se olvida de la historia, pero nosotros tuvimos entre 1825 y 1828 un conflicto con Brasil. En 1838 tuvimos el bloqueo francés, en 1845 el anglo-francés y la vuelta obligada. O sea, tuvimos claramente disputas desde el punto de vista de la conformación en términos soberanos. Entonces, hoy el mundo se debate entre globalistas y no globalistas, entre globalistas y soberanistas, se debate claramente en este esquema que forma parte de la identidad nuestra. Pero ahí es donde yo quiero remarcar una cuestión que es clave. De los 10 elecciones que ganamos nosotros, Perón fue el único presidente de la República, y excluyo los colegios electorales, que eran otro formato y participaban el 4%, porque ellos son muy vivos para explicarnos estas cosas, pero es bueno decir lo siguiente. Cuando gobernaban los liberales y los conservadores, ¿saben cuánto votaban? 4% de la población masculina, o sea, no votaba nadie, o sea, era un arreglo de trastienda. Cuando en el año 1916, Hipólito Yrigoyen, el 2 de abril de 1916, gana por primera vez la elección, después de la reforma de la ley Saspeña, pero ocurrió antes, había ocurrido el Parque Florida en 1890, 1891, el tema de la Unión Cívica después de 1892, o sea, la Unión Cívica Radical, etcétera, 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 hasta lograr algo que es importante en la historia, que es precisamente que ellos, los radicales, tuvieron muchas incursiones, 1890, 1893, 1895, 1905, incursiones armadas en el reclamo de elecciones democráticas, del voto ciudadano. Eso se da con la ley Saspeña, pero seguía votando el voto masculino. Pero es Perón y el peronismo lo que logra la maximización de los derechos ciudadanos en la República Argentina. Yo siempre analizo esto porque lo hago en mi tesis doctoral, entre la diferencia entre un régimen político, que es la organización y la distribución del poder, y lo que es un sistema, que es un conjunto de reglas, procedimientos, instituciones, actores, accionalidad estratégica, cultura, dinámicas ideológicas y decisiones públicas de gobierno. Todo eso forma un sistema. ¿Saben cuándo realmente se conforma un sistema político en la Argentina? Desde el 25 de mayo de 1810, el 11 de noviembre de 1951, cuando Perón gana las elecciones por el 63% de los votos, con vigencia de la Constitución de 1949. Porque ustedes saben que en 1949, cuando se retiran los opositores de la Cámara de Diputados, aduciendo de que esa reforma era ilegítima porque no contaba con los votos presentes, en realidad era el mismo procedimiento de la reforma 1860 y 1878. Las grandes mentiras de la historia. Porque con el mismo nivel de consenso de 1860 y 68 se hizo efectivamente el procedimiento de la reforma constitucional de 1949. Pero lo más importante es que, por ejemplo, nosotros en el Chaco, hasta el año 1951 no podíamos votar. Pero no era solamente los chaqueños, sino que los santacruceños tampoco, los chubutenses tampoco, los neuquinos tampoco, los rionegrinos tampoco, los fueguinos tampoco. Realmente fue Perón y el peronismo y Evita los que lograron que en la República Argentina haya democracia y que los ciudadanos puedan elegir a sus gobernantes. Porque fue la primera vez que permitió efectivamente que los ciudadanos puedan votar en todas las provincias. Entonces, sistema político en Argentina hay a partir del 11 de noviembre de 1951, porque todos los ciudadanos y ciudadanas tuvieron el derecho a votar en todas las provincias de Argentina y efectivamente en todo el país. Y ustedes saben por qué eso ocurrió,
por el 23 de septiembre del año 1947, cuando se sanciona la ley 13.010, impulsada por el Partido Peronista Femenino, encabezado por María Eva Duarte de Perón, que promueve efectivamente el voto femenino. Y a su vez, es importante remarcar que efectivamente nosotros tuvimos la posibilidad de que la Constitución de 1949 también se concrete el marco jurídico que dio origen a las provincias argentinas que faltaban. En el año 1862, se sanciona la ley número 28, que es la ley de territorios nacionales. ¿Qué decía la ley? Sintéticamente decía, lo que no son provincias son territorio nacional, hay que ponerle límite. ¿Cuáles eran las provincias argentinas? En el año 1862 había 14. La última que se había incorporado era Jujuy, 1834. Por eso la República Argentina, nuestro plexo normativo constitucional, es efectivamente que se forma por pactos preexistentes. Las provincias son preexistentes a la nación. Y en ese contexto, efectivamente, ¿cuáles eran las provincias? Bueno, Corrientes, sí. Santa Fe, sí. Entre Ríos, sí. Jujuy, Jujuy ya estaba ahí después del 34. Salta, San Juan, Córdoba, Mendoza, San Luis, provincia de Buenos Aires. Entonces, fíjense cómo fue configurándose el país y cómo el peronismo fue el que le dio entidad a la República Argentina a través de la provincialización. Nos quedó pendiente, después en 1955 se completó lo que era la provincia patagónica, después Santa Cruz, y en 1990 Tierra del Fuego, que también dentro de un gobierno de nuestro mismo signo político. O sea, el peronismo organiza los territorios nacionales y le da autonomía a las provincias argentinas. El peronismo es el emergente clave del federalismo en el país. Pero también el peronismo es clave en la ampliación del voto femenino, pero también el peronismo en el 2013 logra que efectivamente entre 16 a 18 años en forma voluntaria puedan votar. Entonces, la extensión de los derechos ciudadanos en la República Argentina lo instituye el peronismo. Lo mismo que los derechos de la ancianidad, los derechos de la juventud y sobre todo los derechos del pueblo trabajador. El decálogo del pueblo trabajador y sobre todo lo que determina claramente la Constitución de 1949. Pero es importante remarcar esto, porque a veces nosotros mismos no repetimos lo que es necesario repetir. En la República Argentina existe fuero laboral porque existió el peronismo. En la Argentina existen sindicatos fuertes organizados que garantizan la representatividad por rama de actividad gracias al peronismo. En la República Argentina existe una Confederación General de Trabajo, que es la unidad monolítica del movimiento obrero organizado y que es la columna vertebral del movimiento nacional justicialista, porque existió el peronismo. En la República Argentina existen vacaciones pagas, porque existió el peronismo. En la República Argentina existen convenciones colectivas de trabajo por la ley 14250, porque existió el peronismo. En la República Argentina existe salario mínimo vital y móvil, porque existe el peronismo. En la República Argentina existe jornada laboral, legal, legitimada y custodiada porque existió el peronismo, independientemente de la reforma de 1904 de Joaquín B. González. En la República Argentina existen organizaciones sindicales fuertes que representan los intereses de trabajadores porque organizó el peronismo. En la República Argentina existen hoteles sindicales, obras sociales, porque existe el peronismo. En la República Argentina existe el sistema previsional porque existe el peronismo. Y es importante remarcar esto porque en el año 2002-2003, ¿saben cuánto era la cobertura del sistema previsional? 60%, o sea, del 100% de las personas que podían acceder al derecho previsional de una jubilación, solamente de 100, 60 podían entrar, el 40% restante no entraba. ¿Y saben por qué no entraban? Porque el empleador, o sea, el patrón, no le había declarado al trabajador su tenencia ni le había hecho los aportes y contribuciones. Y esto que dice que se va a desfinanciar el sistema, en realidad lo que hizo la República Argentina con Néstor y con Cristina fue claramente impulsar un mecanismo de inclusión del sistema previsional. El sistema previsional de Argentina es uno de los más inclusivos del mundo y claramente es uno de los más equitativos. Y eso permitió que efectivamente los jubilados, que nadie le regala nada a los nuevos jubilados, sino que se le descuenta efectivamente de su aporte complementario para lograr definitivamente la equidad de su inserción. Existe sistema previsional en la República Argentina, existe sistema de seguridad social gracias al peronismo.
Por eso existen jubilados y jubiladas. Y por eso existen también obras sociales que garantizan también la atención del pueblo trabajador. La salud pública existe gracias al peronismo. Fue el primer ministro de la historia Ramón Carrillo, pero la salud pública permitió también expandir el número de camas y hospitales, pero a su vez también con Ramón Carrillo combatimos el paludismo y claramente, para decirlo en estas cuestiones, con el gobierno actual no podemos de ninguna manera resolver el problema del dengue porque no hay una política sanitaria. En cambio, y es bueno decirlo, con Néstor y con Cristina nosotros logramos 19 vacunas obligatorias que no lo tiene ningún país del mundo, y a su vez se invirtieron en más hospitales, más centros de salud, más camas, más equipamiento para garantizar la atención al pueblo trabajador, y la salud pública es valorada, independientemente de sus imperfecciones. Lo mismo que la educación pública, lo mismo claramente que la protección de los derechos del pueblo trabajador y su expansión. Por eso es muy importante hacer mención a lo que significa claramente el peronismo en la vida institucional del país. Por eso, cuando hay un relato, vieron que siempre dicen esto que gobernaron 70 años, que ya se lo dije, que es todo mentira, 41 y en estas condiciones. Segunda cuestión que ellos siempre se encargan de decir: fuimos la primera, estuvimos entre los 10 primeros países del mundo. Muy bien, hay un libro interesante de Ezequiel de Mosqui, que es la escuela la historia de la clase media argentina, pero a su vez también otro que complementa respecto a decir, bueno, eso se comparaba con 40 países, porque quiero explicar lo siguiente. Naciones Unidas, cuando se conforma, en el año 1900, cuando se hace el Congreso, en 1945-47, cuando se hace el Congreso de San Francisco y se crea Naciones Unidas, los primeros 50 países, entre los cuales estaba Argentina, efectivamente fue parte de un proceso de negociación política. Entra tal, y así por eso se dan los discursos en la asamblea, etc. Pero hay siempre, yo siempre cito, digamos, como un tema importante para nuestra historia, el Tratado de Utrecht de 1713, que es el tema de todo el proceso de transición de los Habsburgo a los Borbones y dentro del esquema del rol de Felipe V. En segundo lugar, el Congreso de Viena de 1815, que es el problema de, después de las invasiones napoleónicas, existe todo un proceso de restauración monárquica, y ahí von Metternich y el vizconde de Kasterlack son los que ordenan un esquema de un acuerdo desde el punto de vista de no agresión entre los países europeos. En 1815, Congreso de Viena. En 1878, Congreso de Berlín. Ahí están más o menos, yo les calculo, cerca de 26 estados que se empiezan a organizar. Porque hoy tenemos 193 estados en Naciones Unidas. Entonces, para decirlo y compararlo, en 1900, cuando se dice en la Argentina la evolución de la población fue, en el año 1869, el primer censo de Sarmiento, cerca de 1,8 millones de habitantes. Después, en 1895, ya teníamos cerca de 4 millones. En 1914 ya llegamos a tener 8 millones de habitantes. El 50% era de Capital Federal, eran inmigrantes. Acá Rosario también tenía muchos inmigrantes. Y efectivamente el tercio de la República Argentina era inmigrante. Y después, bueno, ya se ordenó en 1947, etcétera, etcétera, con el flujo migratorio y se ordena ese tema. Pero lo que es interesante es que en el año 1910, cuando se dice Argentina estaba entre los primeros 10 lugares del mundo, la verdad es que no existían 193 países. Existían solamente cerca, ahí, digamos, uno puede tomar cerca de 40, y dentro de ese esquema, ¿cómo lo ajustás en tu lugar? Esa comparación que tenía Argentina, que era un modelo agroexportador, no industrializado, con alta exclusión de ingresos. Es importante remarcar esto porque ustedes vieron que la estructura militar de Argentina se funda. En el año 1810, el 29 de mayo, se funda el Ejército Argentino. Mira, así como el 7 de junio, que nació con la patria. El 7 de junio del año 1810, la Gaceta de Mariano Moreno, etc., son todos íconos de la representación de Argentina. Pero después, acá ex ministro de Defensa lo sabe muy bien, el tema del rol del colegio militar y el rol de la escuela de guerra, entre 1867 y 1901. Y el servicio militar obligatorio en 1904 es la primera, o sea, en 1901 la sanción, y en 1904
se integra digamos, el servicio militar obligatorio, el reclutamiento de la tropa, digamos. Y es importante remarcar el estado en que venían efectivamente los jóvenes, 20 años en ese momento, a la incorporación. Eso lo dice Viollet Macé y otros, digamos, autores. Entonces, lo que quiero decir es que la desigualdad en la distribución del ingreso y solamente una oligarquía terrateniente que se había aliado con Inglaterra en el marco del principio de la División Internacional del Trabajo, lo que generaba era precisamente una demora en el proceso de industrialización, altas ganancias y acumulación de capital, pero en detrimento del deterioro de la calidad de vida del resto del pueblo argentino. Por eso, y para finalizar, lo que quiero transmitir es, nosotros tenemos que sentir orgullo de ser peronistas. Tenemos que sentir orgullo de nuestra doctrina económica, política y social, de nuestras formas de ejecución, que es ejecución, gobierno centralizado, ejecución descentralizada y pueblo libre. Nuestra filosofía de vida, simple, práctica, popular, profundamente humanista y profundamente cristiana. Tenemos que estar orgullosos de lo que hicimos en la historia argentina, que hemos tenido fallas, equívocos, errores, desvíos, y eso es parte de un movimiento que efectivamente ha tenido un proceso de mutación con el tiempo. Pero esa mutación también tiene que ver con la historia y tiene que ver también con los procesos y los momentos. Nosotros pasamos de un líder político, de Juan Domingo Perón, en una economía industrial de base fordista. O sea, Perón plantea Plan Quinquenal 1-2 y dice industrialización, después de la industrialización sustitutiva de importaciones de 1930 en adelante, industria liviana, industria pesada. Y después lo que dice Perón es claramente, bueno, es interrumpido en la acción de gobierno. Pero fíjense una cosa, en el año 1955 Argentina tenía 0 de deuda externa. Argentina no había ingresado a la conferencia de Bretton Woods. Argentina no era miembro del Fondo Monetario Internacional. Cuando llegó a Néstor, le pagamos al Fondo Monetario Internacional y dejamos de estar sometidos. Cuando llegó Macri, lo que hizo es endeudarnos con el Fondo Monetario Internacional para tener 45.000 millones de dólares, porque saben que la dictadura militar del 76 o los gobiernos de derecha recalcitrante que tenemos, lo único que hacen es endeudarnos a nosotros para someternos, sojuzgarnos y explotarnos. Por eso es importante tener conciencia política y social. Estas campañas que la hicieron, porque hay que hablar de la verdad, estas campañas que hicieron ellos, desde Neri Rivas con Perón hasta el exilio de 18 años, lo que siempre es importante remarcar que fueron 2 presidentes de la historia que superaron el 50%. Juan Domingo Perón, 11 de noviembre de 1951, Juan Domingo Perón, 23 de septiembre de 1973. Y Cristina Fernández de Kirchner, 23 de octubre del año 2011, con casi el 55%. 3. Con tamaña difamación por medio de comunicación, redes, etcétera, que nos dicen siempre la pregunta que yo digo, ¿por qué los chollos están de nuestro lado y la plata está al lado de ellos? Algo falla, digo yo siempre. Yo siempre digo, algo falla. Porque si los chorros están de nuestro lado y la plata está del lado de los otros, entonces, o los chorros son empleados de los otros, o qué pasa, digamos. Por lo menos que me lo expliquen. Yo me gustaría realmente que a mí me expliquen algunas cosas porque cada vez entiendo menos. Por eso me parece que es importante remarcar que esto es parte de los desafíos de nuestra historia. Compañeras y compañeros, vine acá para decirles que hoy siento más orgullo que antes y que ayer de ser peronista. Y que el futuro del país va a seguir siendo peronista. Pero el futuro del mundo nos necesita peronistas. Eso significa un futuro del mundo solamente que reclame por una sola cosa, por la paz en el mundo. Nosotros los peronistas siempre fuimos neutrales en las guerras, porque somos pacifistas. Segundo, porque no queremos que se invierta un solo dólar en la producción de armas, porque el arma más importante que tiene un pueblo es su educación, su salud, el trabajo, el salario y la calidad de vida. No necesitamos matarnos entre nosotros en el planeta.
llámense como se llamen, razas, etnias, religión. Nosotros queremos convivir con todas las religiones, con todas las etnias, con todas las razas, pero queremos convivir en paz. Toda la plata que se gasta en armas y en guerra tiene que ser la plata que se invierta en el pueblo de cada uno de los lugares. Y siempre me pregunto, y les pregunto a los más ricos, ¿por qué siempre se habla de los pobres y nunca de los ricos? Porque verdaderamente los ricos tienen una conducta absolutamente insolidaria. Una conducta que los lleva a abarcar más poder y más poder y más poder. ¿A cambio de qué? De la destrucción del otro. Eso significa aniquilamiento del otro, totalitarismo y autoritarismo. No hay democracia sin justicia social. No hay democracia sin justicia social, porque lo que le falta a uno es porque finalmente le sobra a otro. Entonces, ¿por qué no somos más solidarios? Y como siempre decía Perón y Evita, que los ricos sean menos ricos y los pobres sean menos pobres. Si nosotros somos capaces de predicar esto con simpleza, con claridad meridiana, yendo casa por casa o escribiendo a cada uno de los vecinos, volveremos a recuperar el sentido de la vida, la sensatez y sobre todo un proyecto para todos. Porque ¿de qué vale que existan pocos ricos que disfruten de la riqueza de todos cuando un hermano pobre ni siquiera puede tener un medicamento para salvar una vida? Entonces, la verdad es que hoy tenemos que hablarle al corazón de aquellos que han perdido la sensibilidad de entender que la vida solo vale la pena cuando es una vida en libertad, pero también en solidaridad. Muchas gracias y un gran abrazo. Nos quedamos 30 segundos, hacemos una foto acá. Vamos, nos ponemos ahí, hacemos una foto ahí.